Hola, muy buenos días. Ahora vamos a tocar el tema de conversión de binario a BCD. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que lo hagas mucho más rápida o dinámica. Aquí trato de explicar en el blog de cómo podemos hacer esta conversión de binario a BCD. Pero ¿para qué nos puede servir esta conversión? Este tipo de conversión nos puede servir para hacer otras conversiones, por ejemplo, para convertir a ASCII valores binarios. Y para ello previamente debemos hacer la conversión de binario a BCD. Podemos hacer muchas aplicaciones teniendo los datos en ASCII. Por ejemplo, nos podemos comunicar con otros instrumentos o dispositivos electrónicos o pantallas, por ejemplo HMI industriales o cualquier otra interfaz que deseemos hacer comunicación. Pero para ello primero debemos saber bastante bien cómo se realiza la conversión de binario a BCD. Aquí tenemos un pequeño resumen de cómo se logra hacer esta conversión. Pero primero empecemos. Bien, el objetivo, como lo podemos ver en la gráfica, es llevarlo al plano binario, mis bits, mis datos, al plano BCD. Y estos bits representados en BCD se dividen cada 4 bits y cada 4 bloques va a representar un número decimal. Por ejemplo, aquí los primeros 4 bits representan el número 6. Los segundos 4 bits representan a 5. Y así podemos tener todos los bits representados en sistema BCD. Y como pueden ver en esta tabla previa, hay una representación de BCD según el dígito decimal, ¿no? Por ejemplo, si queremos representar el número 0, necesita 4 bits para representar el dígito decimal 0. Si queremos representar el dígito 5, la representación en BCD va a ser 0101. Si queremos el 9, la representación en BCD va a ser 1001. Entonces podemos decir que el BCD va a ser grupos de 4 bits para representar un número decimal, ¿no? La idea es pasar del sistema binario, en este caso 1, 16 veces 1, que es igual a FFFF en hexadecimal. Y estos datos debemos pasarlo a BCD, que nos va a representar el 65535, que en decimal sería el 65.535. Ahora, para hacer la conversión hay varios métodos, por ejemplo el de divisiones sucesivas o el de diferencias sucesivas, que es finalmente lo que está en este blog. Es utilizando diferencias sucesivas porque mi microcontrolador no tiene sentencias de división, pero sí de restas. Entonces, una vez elegida el proceso de conversión, lo que se va a hacer es ir restando paulatinamente el número a convertir. Pero ¿con qué número vamos a restar? Bueno, eso depende de la cantidad de cifras de nuestro número a restar, teniendo en cuenta que nuestro sustraendo va a ser valores de 10, 100, 1000 o 10.000 para 16 bits, dependiendo de qué número estemos restando. Por ejemplo, si nuestro número es 65.535, vamos a restar con este número y vamos a hacer restas sucesivas hasta que el resultado tenga menos cantidad de dígitos, o sea, tenga ya menos de 5 dígitos. Cuando ya tiene 4 dígitos, va a seguir restándose, pero ya con el número 1000. Y también se hacen las restas sucesivas, ¿no? Y se va a hacer hasta que el número de cifras sea menor al número de cifras de 1000. Cuando sea menor al número de cifras de 1000, ahora vamos a restarlo con 100. Y así sucesivamente. Las veces que voy a restar mi número en todo el proceso, la voy a acumular. Por ejemplo, las veces que resté mi número con 10.000, la voy a acumular. Ese será un decimal del resultado final. Las veces que resto con el número 1000, la voy a acumular y ese será un resultado de mi conversión. Las veces que reste con el número 100, la voy a guardar y será parte del resultado de la conversión. De igual manera con 10, ¿no? Aquí tenemos las diferencias sucesivas que se han hecho paso a paso para poder hacer la conversión.
Y aquí creo que se va a entender mucho más rápido de cómo se hace la conversión con diferencias sucesivas. Aquí tenemos nuestro número que queremos convertir. Puede ser cualquier número de 16 bits. Aquí tenemos la representación del número en el sistema hexadecimal, y vemos que este número tiene 5 dígitos. Este número va a ser restado por el número 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque es el número que tiene la misma cantidad de dígitos. Entonces hacemos la diferencia. Esta es la primera diferencia, nos va a dar el número 55.535. Vamos a seguir restando, va a seguir en la diferencia número 2, y luego así vamos a seguir restando hasta que nos dé el resultado del número de dígitos menor que el sustrayendo. Aquí en la resta número 6 nos da el resultado de 5.535, que tiene 4 dígitos, ¿no? Entonces aquí ya vamos a dejar de restar porque ya la cantidad de dígitos es menor al sustrayendo. Aquí se hizo 6 veces la resta, entonces este número último se va a guardar. Ahora, para seguir las diferencias, vamos a seguir con el número 1000. Y de igual manera vamos a hacer diferencias sucesivas. Aquí vemos que se hace 1, 2, 3, 4 y 5 de restas. En la quinta resta este número ya es menor a 1000. Entonces hasta aquí nomás se hace la diferencia y se guarda este número. Ahora vamos a seguir las diferencias, pero con el número 100. Hacemos diferencias sucesivas con el número 100. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 restas. En la quinta resta este número ya va a ser menor a 100. Entonces este número lo guardo y paso a la siguiente serie de diferencias sucesivas, pero ahora va a ser con el número 10. Aquí tenemos 1, 2 y 3, aquí es 5. Entonces en la última diferencia ya va a ser menor a 10. Entonces guardo este número y también este número, digamos que es el número que quedó, que es la última diferencia. Entonces estos números que nos dio de la cantidad de veces que hemos hecho diferencias en toda la etapa del procedimiento hasta llegar al último dígito, los unimos. Sería el 6, el 5, el 5, el 3 y el último número que nos queda es el 5. Y de esa manera hemos convertido de bits, de binario, que es este número, en hexadecimal. En este caso todos son unos, y lo hemos convertido al BCD, que nos da el número 65.535. Ese es de una manera sencilla de cómo se logra la conversión por las diferencias sucesivas, pero ahora la idea es llevarlo a código, ¿no? Para eso primero se hace un diagrama de flujos y luego se procede a hacer el código. Bien, como nuestro número a convertir de 16 bits, tenemos que guardar nuestro 16 bits, pero en dos registros de 8 bits. En este caso vamos a guardarlo en el registro R17 y R18. Aquí en el ejemplo se ve que el número que vamos a convertir es el FF37, y también tenemos nuestro segundo número que va a ser el número 10.000, que lo voy a guardar en R19 y en R20 de 8 bits cada uno. Siempre voy a hacer las diferencias sucesivas, pero si se dan cuenta, por cada diferencia que yo voy haciendo voy a tener en cuenta dos condiciones: de que el minuendo sea mayor al sustrayendo. Cuando ello pasa, voy a hacer una diferencia. De lo contrario, no voy a poder restar porque me va a salir un número negativo. Entonces en estas 6 diferencias, 3, 4, 5, 6, se cumple esa condición, que el minuendo es mayor al sustrayendo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí el minuendo es 5.335 y mi sustrayendo sigue siendo el 10.000. Aquí R17 y R18 van a expresar el número 5.335 y R19 y R20 van a expresar el número 10.000. Entonces, como podemos ver, R19 es mayor a R17. Entonces, cuando se cumple esta condición, voy a dejar de hacer las diferencias sucesivas y voy a pasar
a cambiar los valores de R19 y R20. Como les mencioné, ¿qué pasa cuando no cumple la condición? Si es que es cierto esta condición, va a guardar el valor de RMP, o sea, guarda la cantidad de diferencias que han hecho. En este caso es 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese valor se guarda. Va a actualizar los valores de R19 y R20, los actualiza y nuevamente empieza a hacer las diferencias. Ahora, ¿qué pasa cuando R19 es igual a R17? Lo que se hace es comparar los siguientes registros para determinar cuál es el número mayor. Por ejemplo, puede que mi número sea 2720 en hexadecimal y lo tengo que comparar con el 2710, que en este caso es el valor 10.000 representado en hexadecimal, ¿no? Aquí vemos que R19 y R17 son iguales, los dos son 27 en hexadecimal. Lo que se hace es comparar los otros dos registros, R20 con R18, y así determinar cuál es mayor que otro. Por ejemplo, aquí R20 es 10 y R18 es 20. Entonces estamos en este caso y preguntamos, ¿R20 es mayor a R18? No. Entonces va a seguir restando, porque mi número sigue siendo mayor al número, digamos, el número base, ¿no? Que ahorita es 10.000. Y bueno, espero que hayan entendido. Esto es la base para hacer el código. Se puede hacer en cualquier lenguaje de programación siguiendo los mismos pasos. Si tienen alguna consulta, háganmela saber, escríbanme. Bye bye.